de los hijos de Isaacar 200 principales, es decir, príncipes, jefes con autoridad, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mira, había 12 tribus, algunas tribus daban y ponían a disposición del rey 80,000 soldados, 40,000 soldados, 50,000 soldados de infantería con arcos. Había muy especializados con honda para tirar piedras a larga distancia y ser certeros. Pero de esos cientos de miles había solo 200. Eran la élite, eran la inteligencia, eran los estrategas. Tenían discernimiento, tenían entendimiento y ayudaban a plantear la estrategia de una forma sabia e inteligente. Y necesitamos ser de ese tipo de personas, con un discernimiento en lenguaje moderno y en medios educativos se llama pensamiento crítico. ¿Verdad, maestra? Hay que desarrollar la integralidad del niño en todas sus facultades, todas sus áreas, y hay algo que se llama pensamiento crítico. La Biblia le llama discernimiento, para saber que sí, para saber que no, sacar conclusiones y tomar decisiones correctas. La historia de la humanidad está llena de personas que desperdiciaron momentos especiales por no tener discernimiento. Una de las recientes, no sé qué, si tienes un reloj, quiero que lo veas. En los 70s, 60, 70s, hubo una crisis del cuarzo, no sé si lo conocías esa. En el mundo de la tecnología algo cambió. Lo que por cientos de años había sido mecánico, se inventó un relojero suizo, rompió el paradigma y creó la pila de cuarzo. Se las ingenió, creó la pila de cuarzo y casi lleva a la quiebra a familias poderosas suizas que eran los mejores alemanas, que eran los mejores relojeros del mundo, que por cientos de años se habían dedicado a perfeccionar las maquinarias para dar cuerda. ¿Cuántos llegaron a tener relojes de cuerda? Y si era suizo, tú ya estabas del otro lado. Era algo indestructible, era algo que duraba 40, 50, 60 años si tú lo sabías cuidar. Y era a base de una cuerdita de engranes, tornillitos súper precisos. Y llega este hombre y se los ofrece a las grandes compañías suizas. Nosotros hacemos relojes, no bagatelas. Lo desprecian tanto y aparece Seiko, japonesa. Y Seiko compra los derechos de esa pila de cuarzo y casi los lleva a la quiebra. Los suizos lo que hicieron con mercadotecnia es pararse el cuello y crear un nicho de mercado, que sus relojes eran para gente nice, VIP, y que los demás pues usaran los de cuarzo. Pero a la larga también pues no se iban a quedar sin la rebanada del pastel y empezaron a hacer relojes con cuarzo, con pilas de cuarzo, y ahora hay un montón. ¿Por qué? Por quedarse detenidos y por no entender los tiempos, por no ver más allá de sus narices, por solamente quedarse sesgados, anquilosados, detenidos en una forma de hacer las cosas. Y un cristiano tiene que entender que Dios nos ha dado la mayordomía. Hemos estado hablando de mayordomía. Y mi esposa habló sobre cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Corintios 3 que si tú no cuidas el templo, Dios te destruye. Debemos ser prudentes y entendidos, porque eso también es la Biblia.
Y recuerda que Jesús habló de parábola de talentos y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que dio talentos. A todos se les pidió, ya mi esposa profundizó en eso, pero quiero dejarlo planteado como una plataforma. A todos se los pidió, todos recibieron algo, todos dieron el 100, menos el mayordomo que tuvo miedo, que enterró. Una bolsa de talento, un talento es una bolsa de 1000 monedas de oro. Algunos dicen que es plata, bueno, después usted investiga bien, se me va el dato, pero imagínate tener 1000 monedas ahí, no de a peso, supongamos que sea de plata. Ese es el que recibe en el reino de los cielos. Lo que tú y yo recibimos son 1000 monedas. Otro recibe 5. Y hay que ser sabio y entendido. La Biblia está llena de eso. Dice Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Quién es el avisado? El que está atento, el que analiza, el que está preparado, el que está observador, el que tiene pensamiento crítico, el que tiene discernimiento, el que está estudiando, el que se está preparando. Y no hablo de ir a la escuela solamente, no hablo de solamente estar en los libros, sino también aprendiendo a distinguir. Una de mis maestras que más la recuerdo de la licenciatura me decía, fundamenta tu argumento. No me digas que porque fue Snoopy o Bart Simpson, no, dime cuál es tu fundamento. ¿Cuál es tu marco teórico para decir lo que estás diciendo? Si solo es tu emoción, bueno, todos tenemos emoción. Y si solo es tu opinión, bueno, está bien, opina porque pues tienes boca. Pero no me digas cosas sin un fundamento aquí en la clase. Dame tu fundamento y dime quién lo dijo y por qué lo dijo. Gloop. Y me quedó muy grabado. Me quedó muy grabado que yo tenía que decir por qué esto, por qué aquello. Tuve maestros tremendos en mi licenciatura como profesor. Había una mujer muy intensa, no voy a decir su nombre, pero nos hacía estudiar la clase y entonces nos preguntaba, ¿qué es el conocimiento? La recuerdo muy bien, en corrientes pedagógicas contemporáneas. La manera de que se da clases y se enseña. Hay formas de enseñar. A trancazos, ¿cuántos recibieron formación a trancazos? La letra con sangre entra. Es una forma. ¿Cuántos recibimos educación? Mi mamá me mima, ese oso se asea, del bendito libro mágico, las fiestas de las letras o no sé qué. Un método silábico que funciona, pero bueno. Y estaba esta maestra enseñándonos y nos preguntó, ¿qué es enseñar? Y ya uno dijo una cosa, otro dijo otra. Y uno se le ocurrió decir, enseñar es transmitir conocimientos. Estaba sentada, se paró como un resorte energúmeno, agarró el libro. Yo estudié en una universidad para profesores ya que eran maestros normalistas y que querían tener el grado de licenciatura. Yo era el más pollo de los pollos, tenía 18, 19 años, ya 20. Ellos tenían 30 y tantos, había compañeros míos de 40. Y llegó la maestra esta, con este profesor adulto, casado, y le pegó así en la cabeza. Te transmito el conocimiento. ¿Cómo se te ocurre decir? ¿Cómo se te ocurre decir que enseñar es transmitir el conocimiento? Te lo transmito, mira, te lo transmito. Yo estaba así. Y el otro así. Fue un silencio. Póngase a estudiar, no venga a hacerme perder el tiempo. Y decía groserías. Que usted ha de pensar que para eso le pagan a esta maestra. No me haga perder mi tiempo. Usted es profesor normalista.
Así se comporta en su clase. Entendí la lección. Y aprendí que había que estudiar. Mi esposa la conoció, ¿verdad? ¿Sí te dio clases? Le dabas la vuelta, ¿verdad? Cobarde. Tenemos que estudiar, iglesia. Abra su Biblia en Oseas capítulo 4. Yo quiero que te animes y rompas tu miedo, tu temor, tu apatía, tu flojera, tu indiferencia, y que salgas de aquí motivado y ministrado por Dios, y que el Espíritu Santo hable a tu corazón para que clames por la sabiduría, para que a la inteligencia dé su voz. Le digas: Espíritu Santo, háblame. Santiago 1 dice que aquel que pida sabiduría, clame, pida, porque Dios se le dará abundantemente, sin medida y sin reproche. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Dice Oseas, capítulo 4, verso 1. Es el profeta más fresa de la Biblia, ¿verdad? Oseas, ¿ves? Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y el versículo muy clásico y conocido: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote: le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Wow. Es una palabra dura, es una palabra real, es una palabra confrontativa. Dios no tiene miramientos para con sus llamados hijos. Nos va a disciplinar y nos va a disciplinar y nos va a disciplinar. Y va a usar todos los medios de amor, de ternura, pero también de disciplina, de confrontación, quebrantamiento y prueba, para que estemos atentos a su voz. Mira, el profeta Oseas fue levantado en medio de una generación perversa, y fue levantado primordialmente para la casa de Israel. Israel, el reino del norte, conformado por 10 tribus. Mi esposa mencionó ahorita 2, Efraín y Manasés, que se burlaban de los que iban a celebrar la Pascua. Se burlaban de una fiesta que Dios había instituido, se burlaban de algo tan hermoso. ¿Por qué hermoso? Porque la Pascua es la primer fiesta que se celebra por ser libre de la esclavitud de Egipto. Burlarse de que te han hecho libre es muy complicado. Discúlpeme, no me puedo quedar callado, pero ahí anda una persona que dijo que
Estaba muy triste porque ella nos había quitado las cadenas de esclavitud y que ahora nos habíamos puesto las cadenas de esclavitud. Lamentable, pésimo su comentario, pésimo su comentario. El problema es que tiene maestría y doctorado. Es maestra del ITAM, pero no tiene entendimiento ni discernimiento. Esa es otra historia. El pueblo de Dios fue quebrantado, desterrado y olvidado. De 12 tribus permanecieron, así muy literalmente 2, Judá y Benjamín. Las 10 tribus que representaban a Israel, se les cumplió esta palabra. Fueron destruidos y Dios no tuvo miramientos. Dios no le tembló la mano en aplicar el juicio y la disciplina y azotarlos y corregirlos. Y una de las razones fundamentales es porque despreciaron la ley, despreciaron al sacerdocio, despreciaron a los profetas, dejaron de tener entendimiento. Dice el verso 1, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Cuando habla de verdad está hablando de cosas rectas, de rectitud. Y cuando tú y yo perdemos la rectitud en nuestra conciencia, en el sentido de humanidad, estamos en problemas. Cuando despreciamos al pobre, al huérfano, a la viuda, habla de una rectitud. El corazón del Padre, escúchame iglesia, el corazón del Padre está con el huérfano, la viuda, el extranjero. No te burles, no desprecies a aquellas personas que tienen que salir de su país y llegar aquí a México y pedir una moneda. Estás en contra de algo que Dios atesora y cuida. Dice, cuida al extranjero porque tú fuiste extranjero en Egipto. Es más, mira, hay pueblos que la Biblia dice que los debes rechazar totalmente, pero al egipcio lo debes respetar, porque tú viviste ahí y comiste y te multiplicaste en su tierra. Que después se cambió y se hicieron dictadores y esclavistas es diferente. Tengamos entendimiento y tengamos corazón y veamos lo que la Biblia habla sobre conocer. Y se comienza con las verdades de la palabra de Dios. Es nuestra pista de aterrizaje. La pista de aterrizaje donde yo despego es la palabra de Dios y a donde debo aterrizar es la palabra de Dios. Pero tienes que leer otros libros. Tienes que estar informado. Tienes que leer otros libros. Y no Condorito, ni el 1000 chistes, tampoco 50 sombras. Libros de historia. Cuando no hubo profeta en Israel, se levantaron los griegos y levantaron una cultura en la cual, te guste o no, reconozcas o no, entiendas o no, tenemos un cimiento en nuestro pensamiento griego, porque somos de Occidente, judeocristiano. Son dos ramas que han conformado esta parte del planeta Tierra. Y uno de esos pensadores, cuando no había profeta, dijo que los reyes deberían ser filósofos. Un verdadero rey entendido debería ser un filósofo. Y si nos vamos a su definición etimológica, ¿qué es filosofía? Voltea con el que se está durmiendo ahí, te están hablando. El que ama la sabiduría. Y aquí hay un principio que quiero dejar bien establecido y claro.
¿Quién es el padre de mentira? Satanás es el padre de mentira. ¿Quién es el padre de la verdad? Dios. ¿Quién es el creador? ¿Dios o Satanás? Dios es el creador. Todas las verdades provienen de Dios. Hay ateos que han descubierto verdades como el átomo, electromagnetismo, cómo giran los planetas. No creen en Dios, pero Dios les dio entendimiento. Todas las verdades provienen de Dios, todas. Que el hombre las distorsiona o el hombre las usa para mal es diferente. Prueba de la dinamita. Prueba de la dinamita, prueba de la energía nuclear. Las verdades provienen de Dios, no del diablo. Lamentablemente el hombre usa las cosas para mal, para su provecho, para su conveniencia. Y te animo a que estudies, a que te prepares, a que Dios desarrolle en nosotros ese pensamiento y ese discernimiento para poder distinguir y para poder tomar decisiones sabias para nuestra vida y nuestros hijos. Verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para conocer a Dios, 10 tribus fueron desechadas y destruidas porque desecharon el conocimiento y despreciaron, dice el verso 5, al sacerdote, a una autoridad espiritual. Dios levantó a hombres y mujeres que los guiaban, como el profeta, como el sacerdote, y ellos se los brincaron. Y hoy a nuestros días, queda muy claro esto del verso 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Vino y mosto, el mosto es un vino muy dulce, que no está tan maduro, no está tan fermentado, que en teoría no es tan embriagante por su contenido de alcohol. Y el vino pues sí. La fornicación tiene que ver con una sexualidad promiscua. Y hoy este punto es una realidad. La promiscuidad en la que estamos inmersos es muy peligrosa. La disolución que trae, en ese tiempo no había fentanilo, no había coca ni crack, pero se embriagaban y entontecían con vino. Esas dos líneas, la promiscuidad y las adicciones, ve lo que dice, quitan el juicio, es decir, entontecen. Subráyalo. Y quiero ser muy enfático, porque desde hace más de 10 años hemos estado hablando en contra de la pornografía, de la hipersexualización de la juventud. Levanten la mano los que son de 25, de 30 años para abajo. Levanten la mano. Todavía, ya bien barbones, pero otra vez, por favor. Es decir que Oscar sí estaba aquí, Toño sí estaba aquí, a ver, Quitín. Y empezamos a hablarles y se hizo un programa, mi esposa daba clases con los adolescentes y empezamos a estudiar que tuviéramos cuidado con la pornografía, que era algo sumamente peligroso, que no le dejáramos a los niños el celular,
Y hoy, 10 años después, nuestros chicos adolescentes, sí, sus hijos, y usted mismo ha consumido pornografía y su hijo tiene problemas de identidad. Porque despreciamos el conocimiento. Quiero ser enfático, no regañón, no me sale eso, pero si yo quiero que usted comprenda de que le avisamos hace 10 años y nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen problemas de identidad sexual, no saben si les gustan los hombres o les gustan las mujeres o les gusta lo que caiga, porque usted les dio acceso a la telefonía, al internet, a las computadoras. Ya es totalmente comprobado por los estudiosos de la conducta. Ya pasaron más de 20 años en Estados Unidos y en Europa que ellos nos llevan en tecnología y en perversiones y en perversiones también. De el nivel de daño que ocasiona la pornografía. Es más adictiva que la cocaína. Es más adictiva que la cocaína. Consumir pornografía en el cerebro de un niño es más adictivo, enajenante y problemático. Levantamos la voz, mi esposa y yo los veo a usted. Yo no le voy a andar diciendo, yo no soy el fiscal. Usted le deja a sus hijos celular. Usted pagará las consecuencias. No lo estoy acusando ni recriminando. Lo que quiero es que despertemos, porque Dios nos habla. Dios nos habla. Nosotros retomamos esta enseñanza de un hombre de Dios, ya casi de 80 años, Josh McDowell, que por más de 50 años, Ana, ¿será? O 40, se dedicó a ministrar a la juventud en las universidades. Pero después se dio cuenta que no era suficiente y empezó a hablar y creó una fundación que se llama Un Clic de Distancia, a hablar en contra de la pornografía. Y de ahí nosotros vimos ese pequeño clip y nos pusimos a estudiar e investigar. Es real. El avisado ve el mal y se esconde. Hay gente que dice que el 70% del contenido de internet hoy en día está vinculado a la pornografía. Hay aplicaciones, hay videojuegos que parecen inocuos, inofensivos, pero que son el gancho para inducir a los chicos de 7 años para que sean adictos a la pornografía. Tenemos que despertar, iglesia. Estoy hablando en cuanto a la fornicación, es decir, la promiscuidad. Una mala formación en el despertar sexual te va a traer consecuencias gravísimas para toda tu vida. Dicen los psicólogos, infancia es destino. Infancia es destino. Y yo como profesor con 25 años de traumar chiquillos, no es cierto. Bueno, a unos sí los traumé, pero otros no tanto. No. Algo sí me propuse, si no lo voy a poder enseñar, mínimo no le voy a desgraciar la vida. Eso sí, lo tuve muy claro desde el principio de mi trabajo como profesor. El otra área es con las adicciones. Y usted y yo sabemos lo peligroso que son las adicciones. Que tristemente este corrompido mundo
corrompido mundo que solo va tras el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Las farmacéuticas son las responsables. Las farmacéuticas son las responsables junto con los gobiernos que tienen autoridad. Criticamos a los narcomenudistas y criticamos a los capos de la mafia, está bien, ese es un nivel, pero realmente los que están arriba los son, y los más peligrosos son los de cuello blanco, los dueños de las farmacéuticas, las familias de las farmacéuticas que son capaces de corromper gobiernos, y que crearon en los 90s y 2000 la crisis de los opiáceos. Les vendían derivados de la morfina y de la heroína para dolor de muelas y para dolor de uñas y para dolor de raspadura, etcétera, etcétera, etcétera. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El avisado ve el mal y se esconde. No es un juego y tenemos que darnos a la tarea de buscar a Dios. 3 cosas, iglesia, que van a determinar tu vida espiritual. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Está hablando en negativo para restaurar lo positivo, sinónimo y antónimo: alto, bajo, blanco, negro. Y está hablando lo que no debes hacer para no desviarte. Yo quiero hablarte en lo que sí debes hacer. 3 cosas que cambiarán tu destino y tu vida espiritual. Número 1, en quién creo o lo que creo. Número 2, a quién sigo. Y número 3, con quién me junto. Creo, sigo, me relaciono. Escucha, estas 3 cosas parecen muy sencillas y están basadas en el Salmo 1, pero van a determinar el destino. Creo, ¿a quién le crees? ¿A quién le crees? Por eso la palabra influencer me molesta, me incomoda, no me agrada. ¿En serio le crees a ese pelafustán de YouTube? Agarra un libro, agarra la Biblia, porque lo que determinas te llevará a una eternidad con Cristo o al infierno. ¿A quién le crees? ¿A quién sigues? Tampoco me gusta esa palabra. Tiene 1000 seguidores, tiene 200 seguidores, tiene 4000, tiene millones de seguidores, y luego todavía le pagan a Vegeta por narrarme un tonto video. Y tú estás ahí desperdiciando el tiempo. ¿O cómo se llama ese Vegeta? ¿O qué? El español ese. Hombre, jolines. Y hay más. Tú no puedes seguir eso. No puedes seguir eso, joven. Vas a acabar mal. Escúchame. Sí, soy del siglo pasado, modelo 77. Vas a acabar mal, porque la Biblia dice que tu eternidad y tu espiritualidad está determinada por el Salmo 1, lo que creo, lo que sigo y con quién me junto. Aquí dentro de la iglesia también cuida con quién te juntas. Aquí venimos de chile de dulce y de manteca. No porque lo veas que levanta las manos la querida hermana o el querido hermano. No. Ve su carácter. Ve lo que piensa, ve cómo actúa y sigue los buenos ejemplos. Cosas que van a influir en tu vida: lo que hablo, lo que sigo y lo que pienso, alimentadas por lo que veo,
por lo que sigo y por quien me junto. Tu espiritualidad y tu carácter, vuelvo a insistir y lo quiero remarcar, está determinado por tus creencias, por quién sigues, quién es tu modelo y con quién te juntas. 3 cosas que van a cambiar tu vida y que ya no tienen vuelta atrás. Y los que somos de mi edad o más grandes lo saben perfectamente. 3 cosas que no tienen vuelta de hoja. El tiempo ya no lo puedes recuperar. Si te maratoneaste viendo Friends viernes, sábado y domingo y te regocijaste en el colchón con Rachel, Mónica y Jennifer Aniston, lo desperdiciaste, no vuelve más. Tus palabras, lo que dijiste y se te fue la bocota, lo dijiste. Ay, es que no quería decir, mijo, ya ofendiste. Ya ofendiste. Santiago 2 o 3, Santiago habla del poder que tiene la lengua. Y lo que dijiste quedó dicho. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No seas truán, porque con la boca matamos o edificamos. Y lo que dijiste viene de lo que piensas, y lo que piensas viene de lo que crees, a quién sigues y con quién te juntas. Y no hay vuelta atrás. Y la tercera cosa que ya no regresa son las oportunidades. Yo ya no voy a poder ser Messi, ni Cristiano. No, nunca fueron mi top. Ni Michael Jordan, muy engreído. Aunque tenga de qué engreírse, no. Yo quería ser Pedro Infante, porque era un oso carpintero que vivía muy pobre. Yo tenía ese disco y lo oía y lo oía y lo oía. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Y no pude cantar. Los que son de mi generación y se criaron con Torito saben de qué estoy hablando. Aprovecha tu oportunidad. Estudia, joven, y todos nosotros a nuestra edad, a nuestra condición, estudiemos y aprovechemos las oportunidades. No olvidemos, ¿cuánto tiempo llevo, Ana? No olvidemos lo que dice Efesios 4:13. Vamos a Efesios 4:13. Me lo sé de memoria, pero sirve para que buscas ahí, no estés. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura. La meta es Cristo, iglesia. La meta es Cristo. Pensar como Cristo, hablar como Cristo, comer como Cristo, vivir como Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Ese es el modelo. A Él le creo, a Él le sigo y me junto con el Espíritu Santo. Tengo una relación y me junto con personas que me motivan al amor y a las buenas obras. Si te juntas con los que te motivan a la carnalidad, ahí vas a terminar. Nadie cae en un adulterio hoyo acme como el coyote y el correcaminos. No existe eso, es una mentira. Ay, caí a las drogas. No, Señor, usted trae un vacío, pobreza de identidad, traumado, rechazado, resentido.
y tiene que llenar ese vacío y lo llena con las adicciones y la promiscuidad. Pero uno no cae así. Aparecí en una casa de pánico rodeado de adictos tirados, miados y no sé qué. No. Tenemos que llegar a la estatura, a un tamaño, a una medida, a una plenitud. Parecen lo mismo. Ese Jesucristo 360, tamaño, medida, plenitud, en el pensamiento, en la palabra, en las acciones, en el comportamiento. Tenemos que aprender a vivir con eso en la mente. Esa es mi meta, esa es mi meta. Este es el Face, este es el Twitter, este es el Instagram, el Space o Twitter de Dios. Aquí desgasta tu vida. Aquí, la palabra de Dios. Porque va a determinar lo que crees, lo que sigues y con quién te juntas. Tenemos que beber la palabra, tenemos que amar a la palabra, tenemos que honrar la palabra profética más segura, que sirve para instruir, redarguir, corregir. Si agarras una Thompson, hasta así te corrigen, a bibliazos, pero que nos corrijan. Vamos a cerrar, tengo muchas cosas más que decirte. En Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia. Párale ahí, quiero enfocarme solo en eso. Número 1. Dice el verso 1, presta atención, observa en qué debes desgastar tu vida. Está hablando un padre a su hijo, observa. Y todos nosotros somos hijos, tenemos que observar, tenemos que detenernos. Dice después verso 2, afina. ¿Qué es afinar? ¿Qué es afinar? Los músicos saben bien qué es afinar. Dejarlo en el acorde, en la escala y la armonía correcta, ¿verdad? Es decir, que quede bien centrado. Esto me habla de un análisis, de poder regir mi vida con la palabra. Verso 3, clama, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, gime desesperado, pídelos, ruégale a Dios que te dé sabiduría. Presto atención, afino, clamo, y dice búscalos, escarba, investiga, ten hambre y sed de la sabiduría. Tenemos que prestar atención, afinar nuestro oído, estar atento, clamar por ellos y buscarlos. Estas 4 cosas hacen la diferencia y vendrán todas las bendiciones que vienen después. Todas las bendiciones que vienen después del verso 6 en adelante son para los que observan, para los que afinan, para los que claman y buscan la inteligencia, la sabiduría. Las verdades provienen de Dios. Las verdades provienen de Dios.
Tienes que aprender primero de la palabra, pero no te quedes solo en la palabra. Lee historia, comienza con la historia de México, lee historia universal, lee la historia, es la grande maestra de la humanidad. La historia es la maestra de la humanidad. No te va a mentir, no te va a engañar. Pero no me refiero a los datos. Benito Juárez fue presidente de México, era indígena zapoteca y vendía en la esquina, vendía tamal. No. O Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. No, a ver, no me refiero que la Revolución Mexicana empezó el 20 de noviembre de 1910 con el Plan de San Luis. Sí, está bien, es una fecha, es un lugar y es un punto. Me refiero empezamos con eso, pero ¿por qué, cuándo, cómo, quiénes, a qué horas y dónde? ¿Sabías que somos, creo que el único país que dijo el día y la hora en que nos íbamos a echar un pleito? Y luego hicimos un desgarriate y se terminaron por 10, 11 años matando unos a otros. Pero nosotros avisaron, aquí va a empezar los trancazos a tal hora y en tal lugar. Contradictorios de repente los mexicanos. Y quiero cerrar con esto en el Proverbios 8, verso 36. Está hablando de la sabiduría. Voy a empezar desde el 35. Está hablando, todo ese capítulo de Proverbios 8 habla de la sabiduría. Y recuerda Isaías. Isaías dice los 7 espíritus de Jehová. Y uno de los espíritus de Dios, que es Dios mismo, es la sabiduría. Espíritu de inteligencia, sabiduría, temor, dominio propio, inteligencia. Búscalos, después podemos profundizar un poquito más. Está hablando que Dios tenía la sabiduría y que la sabiduría estaba con Dios desde el principio para fundar el mundo y el universo. Porque el que me hallare a la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, el que peca contra la sabiduría, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ay, caray. El que peca contra mí defrauda su alma. ¿Qué es un defraudador? Un ratero. Cuando tú pecas contra la sabiduría, te robas a ti mismo. Te robas economía, te robas salud, te robas estabilidad familiar, rompes relaciones sanas con tus hijos porque no vives bajo los principios de la sabiduría. Te defraudas a ti mismo, defraudas tu alma. El que peca contra la sabiduría se roba a sí mismo. Si prefieres un libro y no una televisión, tú no eres un defraudador de ti mismo. ¿Te gusta que te roben? ¿Y por qué ves tanto el Face? No subas comentarios sin entendimiento. Fundaméntame y argumentame. Dime por qué crees eso. Y dime de dónde lo sacaste. Y verás que es tu odio, tu rencor, tu idiosincrasia. ¿Por qué publicas eso o sigues a ese individuo? ¿Por qué es lo que crees? En Instagram. Me encanta mi perrito, el quinto. Es un perro increíble, súper inteligente. Para empezar, porque es un perro pastor ovejero. Sabe dar la patita con la izquierda, con la derecha. ¿Es en serio? Sabe hacerte el muertito. Y te comento esto porque me gusta ver lo que son capaces esos perros en Instagram. De verdad, son increíbles. Bueno, a veces pierdo el tiempo viendo eso.
a perros haciendo trucos, me confieso. Pero no vio a las muchachonas, eso sí. Todos los que aborrecen la sabiduría aman la muerte. Si tú no lees, si tú no estudias, tú eres adorador de la muerte, porque te van a quitar años de vida. Es confrontativo, pero es una realidad. Aprendamos a amar la sabiduría. ¿Por qué amamos la muerte? Por flojos, necios e ignorantes. Alguien dijo, el problema no es la ignorancia. El problema es contentarse con querer ser ignorante.